¿Sabías que existe un lugar donde la vida se desenvuelve entre lo sagrado y lo prohibido? En las riberas del río Padma se encuentra Dauladia, un pueblo singular en Bangladesh. Lejos de ser un asentamiento común, Dauladia ha adquirido notoriedad por ser el hogar del prostíbulo más grande del mundo, donde alrededor de 1.500 trabajadoras sexuales ejercen su oficio a la vista de todos. Pero espera, suscríbete al canal si te interesa saber más. A tan solo 100 kilómetros de Dhaka, la capital del país, Dauladia es un microcosmos de placer. La prostitución, que en la mayoría de territorio musulmán está prohibida, se convierte aquí en la principal industria, tejiendo una realidad social y económica única. Más allá del comercio sexual, Dauladia alberga una serie de actividades que también se encuentran fuera de la ley en Bangladesh. Las apuestas, el contrabando de alcohol y la venta de harinas en todas sus formas forman parte de un día a día donde las normas convencionales se difuminan. Sin embargo, detrás de la fachada de transgresión, Dauladia esconde una realidad cruda. Las mujeres que ejercen la prostitución en este pueblo lo hacen por necesidad, buscando sobrevivir en un contexto de pobreza y marginalidad. Además, por si fuera poco, Bangladesh, ubicado en el delta del Ganges, se enfrenta a una dura realidad. Es uno de los países más vulnerables a los desastres naturales del mundo. Más del 80% de su población vive bajo la constante amenaza de inundaciones, terremotos, sequías y ciclones. Las inundaciones son el azote más frecuente en Bangladesh. El 80% del territorio es llano y se encuentra a menos de 1 metro sobre el nivel del mar, lo que lo hace extremadamente susceptible a las inundaciones durante la temporada de monzones. Las inundaciones del 1998 fueron particularmente devastadoras, cobrando la vida de más de 1.000 personas y dejando a millones sin hogar. Por otro lado, Bangladesh se encuentra en una zona de alta actividad sísmica. El Gran Terremoto de Bengala, de 1780, es uno de los más mortíferos de la historia, con un estimado de 40.000 víctimas fatales. En la actualidad, la amenaza de terremotos sigue latente, especialmente en las zonas montañosas del noreste del país. Las sequías, aunque menos frecuentes que las inundaciones, también pueden tener un impacto devastador en Bangladesh. La sequía de 2017 afectó a más de 40 millones de personas y provocó una grave crisis alimentaria. Otro de los fenómenos en la zona son los ciclones, son otro peligro importante para Bangladesh. Ubicado en la bahía de Bengala, el país es azotado por ciclones con regularidad, con un promedio de 1 cada 3 años. El ciclón de 1990 fue uno de los más mortíferos de la historia reciente, con un estimado de 138.000 víctimas fatales. El gobierno de Bangladesh ha tomado medidas para reducir la vulnerabilidad del país a los desastres naturales. Se han construido diques y represas para controlar las inundaciones, se han implementado sistemas de alerta temprana y se han llevado a cabo campañas de educación pública. Sin embargo, la magnitud de la amenaza sigue siendo un desafío enorme. Los expertos creen que se debe a su topografía plana, características bajas y climáticas, combinadas con la densidad de su población y el entorno económico, lo que la convierten en vulnerable al cambio climático y los desastres naturales. Este país está situado en el sur de Asia. Se presenta como una nación de rica historia, marcada por un largo periodo bajo el dominio colonial británico. Esta herencia se refleja en una cultura que abraza tanto la tradición indostánica como la budista, con la cultura islámica también desempeñando un papel importante en la sociedad. A pesar de contar con una superficie considerable de aproximadamente 148.000 kilómetros cuadrados, Bangladesh enfrenta un reto importante: su alta densidad de población. Según el censo de 2020, la población oficial alcanza los 169 millones de personas, lo que convierte al país en uno de los más densamente poblados del mundo. Esta situación genera complejidades relacionadas con la superpoblación y la presión sobre los recursos disponibles. Al igual que en la India, Bangladesh presenta una gran concentración de personas junto a una elevada tasa de pobreza. Sin embargo, el país también ofrece playas tropicales y frondosos bosques que atraen a visitantes de todo el mundo. Los viajeros que planeen un viaje a Bangladesh deben tener en cuenta la abundancia de moscas en el país. Es recomendable incluir repelente de insectos en el equipaje para evitar molestias durante la estadía. Dhaka, la capital de Bangladesh,
es la zona urbana más desarrollada del país en términos de calidad de vida. Sin embargo, esta metrópolis de alrededor de 23 millones de habitantes también presenta contrastes y desafíos que la convierten en un lugar único y complejo. Si bien Dhaka atrae a algunos visitantes, diversos factores pueden disuadir a otros de realizar el viaje. La alta probabilidad de terremotos e inundaciones es un factor importante a considerar. De hecho, no es raro experimentar estos fenómenos naturales durante una estadía en la ciudad. La idea de enfrentar una inundación, especialmente en un país donde este tipo de eventos afectan a miles de personas, puede ser desalentadora para algunos viajeros. Bangladesh surgió tras la disolución de los imperios hindúes en el pasado. A partir del siglo XII, adoptó una cultura más orientada al Islam, pero nunca logró separarse por completo de la influencia india. De hecho, durante la década de 1900, la geografía de Bangladesh se convirtió en un escenario donde la población musulmana se concentraba en el este y la hindú en el oeste. Esta división persistió, y el país ha enfrentado retos de gobernabilidad, a pesar de los esfuerzos de reunificación y reconstrucción durante las últimas 3 décadas. El bengalí es la lengua oficial de Bangladesh, y encontrar personas que hablen inglés con fluidez en las calles puede ser un desafío. El acento local puede dificultar la comprensión del idioma. Sin embargo, cabe destacar que el inglés se utiliza en la correspondencia oficial y las negociaciones comerciales del gobierno. Continuando con las costumbres de este país, nos encontramos que en Bangladesh, la ropa interior no es solo una prenda funcional, sino que también está cargada de simbolismo cultural y social. A diferencia de lo que ocurre en muchos países occidentales, donde la ropa interior se considera una prenda indispensable, en Bangladesh su uso está más restringido y ligado a contextos específicos. Tradicionalmente, las mujeres bangladesíes no usaban ropa interior en su vida cotidiana. Esta costumbre se debía a diversos factores, como el clima cálido, la influencia cultural y la economía familiar. Sin embargo, con la modernización y la globalización, la ropa interior ha comenzado a ganar terreno entre las mujeres, especialmente en entornos urbanos y educativos. El uso de la ropa interior femenina está ligado, por ejemplo, al ámbito doméstico. Aquí las mujeres no suelen usar ropa interior en sus casas. Esto se debe a la comodidad y a la libertad de movimiento que ofrece no llevar prendas ajustadas. Pero en el caso de espacios públicos, cuando tienen que salir a la calle, ir a la escuela o al trabajo, las mujeres sí suelen usar ropa interior. Esto se debe a las normas sociales y a la necesidad de cubrirse adecuadamente. La ropa interior femenina en Bangladesh no solo tiene una función práctica, sino que también puede simbolizar la madurez, la feminidad y el estatus social. A diferencia de las mujeres, los hombres en Bangladesh sí están más acostumbrados al uso de la ropa interior. Para ellos, se considera más importante por razones obvias de higiene y practicidad. Sin embargo, al igual que las mujeres, los hombres también suelen quitársela al llegar a casa. Por otro lado, para los visitantes extranjeros, algunas de las costumbres y tradiciones relacionadas con la vestimenta y el comportamiento en estos espacios pueden resultar sorprendentes. A diferencia de lo que ocurre en muchos países occidentales, las mujeres en Bangladesh no suelen usar bikinis o trajes de baño en las playas o piscinas públicas. En cambio, optan por bañarse con su ropa, generalmente una sari o un kamiz. Esta tradición se debe a factores culturales y religiosos que enfatizan la modestia y el recato femenino. Los hombres en Bangladesh tampoco suelen usar shorts para ir a la playa. En cambio, arremangan sus pantalones o utilizan camisetas para meterse a nadar. Esta costumbre se debe a que los shorts se consideran una prenda de niños y por lo tanto no adecuada para los hombres adultos. En general, se espera que tanto hombres como mujeres se comporten de manera modesta y respetuosa en las playas y piscinas de Bangladesh. Esto incluye evitar exhibiciones públicas de afecto, usar lenguaje inapropiado y realizar actividades que puedan ser consideradas ofensivas para la cultura local. La gastronomía de Bangladesh cuenta con un contraste de sabores, aromas y tradiciones que refleja la rica historia y cultura del país. El arroz y el pescado son los pilares de la dieta del bengalí, presentes en casi todas las mesas. Un día sin arroz es casi inconcebible en este país. El pescado, las carnes, las aves y las verduras se cocinan en salsas de curry picantes, torkari,
que incorporan una sinfonía de especias como comino, cilantro, clavo, canela, ajo y muchas más. Estas salsas son el alma de la cocina bengalí, aportando profundidad y complejidad a cada plato. Las creencias religiosas juegan un papel importante en la gastronomía bengalí. Los musulmanes no consumen carne de cerdo, mientras que los hindúes evitan la carne de res. A pesar de estas restricciones, la variedad de platos es impresionante, con opciones para todos los gustos. El ruti, un pan plano circular de trigo integral, se ha convertido en un elemento popular en los desayunos y se suele acompañar del curry sobrante de la noche anterior. El dal, una sopa espesa a base de lentejas molidas, garbanzos u otras legumbres, es otro elemento esencial en la dieta bengalí que se sirve sobre el arroz. El pantabhat, un plato a base de arroz frío sobrante remojado en agua o leche mezclado con gur, azúcar de palma de dátiles, es un desayuno favorito para muchos. La comida en Bangladesh se consume con la mano derecha. El curry se mezcla con el arroz y luego se recoge con las yemas de los dedos. En los restaurantes que atienden a extranjeros se pueden utilizar cubiertos. Las 3 comidas al día son habituales en Bangladesh. El agua es la bebida más común. Antes de comer, se lava la mano derecha con agua sobre el plato. Luego, se frota el interior del recipiente con los nudillos limpios de la mano derecha, se desecha el agua y se llena el recipiente con comida. Después de la comida, se lava la mano derecha de nuevo sobre el recipiente vacío. Las frutas como el plátano, el mango y el jackfruit son snacks populares. El arroz inflado y los pequeños alimentos fritos también son opciones comunes. Para muchos hombres, especialmente en las zonas urbanas y bazares, una taza de té dulce con leche en un pequeño puesto de té, a veces acompañada de dulces, es un ritual indispensable para completar el día. Por otro lado, en Bangladesh, el matrimonio es un evento casi siempre arreglado por las familias, especialmente por los padres. La edad promedio para contraer matrimonio es de 25 años para los hombres y entre 15 y 20 años para las mujeres, lo que resulta en una diferencia de edad considerable entre los cónyuges. La poligamia está permitida en el Islam, la religión mayoritaria en Bangladesh, pero su práctica es rara y depende de la capacidad económica del hombre para mantener a múltiples familias. Cuando un padre decide que su hijo o hija está listo para casarse, se inicia la búsqueda de un cónyuge adecuado. Se recurre a agencias, intermediarios, parientes y amigos para encontrar candidatos potenciales. La situación económica y social, la educación y la religiosidad de la familia del potencial cónyuge son aspectos de gran importancia. En algunos casos, al hijo o hija se le permite elegir entre un número limitado de candidatos proporcionados por el padre. El hijo o hija puede descartar a aquellos que no le agraden, y el padre toma la decisión final entre los candidatos restantes. El acuerdo matrimonial se sella con un contrato que establece la dote y los regalos que se le darán al novio. La práctica de la dote está disminuyendo entre las familias educadas. El divorcio es mal visto en la sociedad bengalí. Un hombre musulmán puede iniciar un divorcio pronunciando 3 veces la frase «te divorcio», pero la presión familiar suele ser suficiente para evitarlo. Para las mujeres, el divorcio es un proceso más complejo que puede implicar regresar al hogar paterno. En cuanto a la fe, tenemos que en Bangladesh, la omnipresencia del Islam, en donde los símbolos y sonidos del Islam, como la llamada a la oración, impregnan la vida cotidiana en Bangladesh. La religión juega un papel fundamental en la identidad de las personas, tanto a nivel individual como colectivo. La nacionalidad de los extranjeros se considera, en muchos casos, secundaria a su identidad religiosa. La fe islámica está presente en todos los rincones del país. Casi todos los pueblos tienen al menos una pequeña mezquita donde un imán, clérigo, guía a los fieles en las oraciones. Si bien la norma establece la oración 5 veces al día, solo los más devotos la cumplen estrictamente. La oración del viernes por la tarde suele ser el momento de mayor concurrencia en las mezquitas. A pesar de la predominancia del Islam, en Bangladesh persisten creencias en espíritus que habitan en espacios naturales como árboles, huecos y riberas de ríos. Estas creencias, rechazadas por las autoridades religiosas islámicas, forman parte del folclore y las tradiciones populares. En cuanto al hinduismo, con su panteón de deidades como Krishna, Ram, Durga,
Kali y Ganesh también tiene una presencia significativa en Bangladesh. Los hindúes del país veneran especialmente a la diosa Durga, a quien dedican elaborados rituales entre los más celebrados. Las figuras religiosas que resaltan este país lleno de contrastes tenemos el imán, el líder religioso de la comunidad musulmana. El imán está asociado a una mezquita y ostenta un papel importante tanto en el ámbito rural como urbano. Su poder reside en su conocimiento del Corán y en la memorización de frases en árabe. Si bien relativamente pocos imanes comprenden el árabe de forma oral o escrita, su capacidad de persuadir a grupos de hombres para que actúen en consonancia con las reglas islámicas les otorga una posición de influencia. En las aldeas, a menudo se les atribuye poderes sobrenaturales, como la capacidad de escribir amuletos protectores, imbuir líquidos de propiedades curativas o revertir la mala suerte. El sacerdote brahman. En el hinduismo, los sacerdotes brahmanes ofician rituales para la comunidad durante los festivales principales y en los actos diarios de adoración. Gozan de respeto, pero el hinduismo carece de la estructura jerárquica formal del Islam. Por lo tanto, su autoridad se limita al ámbito religioso y no se extiende a otros aspectos de la vida social. La religiosidad en Bangladesh se manifiesta en un rico tapiz de creencias, prácticas y figuras espirituales que coexisten y dan forma a la identidad individual y colectiva del país. El Islam, con su presencia omnipresente, y el hinduismo, con sus tradiciones, ofrecen una ventana a la profunda espiritualidad que impregna la cultura bangladesí. Para finalizar, tenemos que las tradiciones juegan un papel fundamental en la vida cotidiana de los bangladesíes. Desde los festivales religiosos hasta las celebraciones familiares, estas tradiciones transmiten valores, creencias y la historia del país. La familia y la comunidad son pilares de la sociedad bangladesí, y las relaciones entre las personas se basan en el respeto, la hospitalidad y la solidaridad.